Todo estalló un domingo de septiembre de 2013. No fue en una cancha, ni fue por un gol. Fue por un mensaje de texto. Un simple tuit escrito por otra leyenda del fútbol, Romario. En pocas líneas, el brasileño lanzó una bomba que daría la vuelta al mundo y cambiaría para siempre la forma en que miramos a Lionel Messi. Romario afirmó que Messi tenía el síndrome de Asperger, una forma de autismo leve, y lo comparó con Isaac Newton y Albert Einstein. Dijo que esa condición era su don, lo que le permitía concentrarse más que el resto. El mundo se paralizó. De repente, todo parecía tener sentido para la prensa y los aficionados. Esa mirada perdida, esa timidez enfermiza, esa forma de aislarse del ruido. ¿Era esa la explicación científica de su magia? La narrativa era perfecta. Demasiado perfecta. Pero había un problema, era mentira. Para entender la verdad, tenemos que apagar el ruido de las redes sociales y viajar al consultorio real, en Rosario, años antes de la fama. Allí encontramos al doctor Diego Schwartzstein, el endocrinólogo que trató a Leo por su déficit de hormona de crecimiento. Él es quien conoce la biología de Messi mejor que nadie. Cuando el rumor del autismo explotó, Schwartzstein fue tajante, casi furioso. Sus palabras fueron un golpe de realidad. Leo no tiene Asperger. Leo tiene un don, y punto. No busquen enfermedades donde no las hay. Entonces, si no es autismo, ¿qué es? ¿Por qué la confusión es tan grande? Aquí entra la parte más humana y dolorosa de la historia real. La realidad es que Lionel Messi no sufre de una condición neurológica, sufre de algo que en el fútbol moderno es casi un pecado, una timidez extrema y una introversión radical. Desde niño, en las calles de Rosario, Leo no hablaba. No porque no pudiera procesar el lenguaje, sino porque su personalidad era hacia adentro. Cuentan sus compañeros de la escuela Las Heras que, para pedir una pelota o un favor, a veces mandaba a un amigo a hablar por él. No era incapacidad, era vergüenza. Una vergüenza paralizante. Cuando llegó a Barcelona con 13 años, esa timidez se chocó contra un muro de hormigón. La historia real de su llegada a la Masía no tiene nada de mágica. Fue brutal. Cesc Fàbregas y Gerard Piqué, que ya eran líderes en ese vestuario infantil, han contado la verdad muchas veces. Pensaban que Leo era mudo. Literalmente mudo. Durante sus primeros meses en España, el choque cultural y el miedo a equivocarse lo encerraron en un caparazón de silencio absoluto. Se cambiaba rápido, bajaba la cabeza y corría al campo. Ese comportamiento, visto desde afuera, encaja con los síntomas superficiales del espectro autista, la falta de interacción, la mirada esquiva. Pero la diferencia clave, la que los médicos señalan, es la empatía y la conexión emocional. Quienes conocen a Messi en la intimidad, lejos de las cámaras, describen a un bromista, a un tipo que sufre y ríe con los suyos, alguien profundamente conectado con su entorno, pero que levanta un muro de protección contra el mundo exterior. El rumor del autismo creció porque el mundo no puede aceptar que un genio sea simplemente un tipo callado. Necesitamos etiquetarlo. Necesitamos una explicación clínica para su talento sobrenatural. Pero la verdad es más simple, y a la vez, más dura. Su superpoder no viene de un síndrome. Viene de la obsesión. Hay una anécdota real que ilustra esto mejor que cualquier diagnóstico. Un día, siendo un niño, perdió un partido en el barrio. No gritó, no hizo un berrinche típico. Se encerró en su habitación y no salió en horas. Se quedó mirando un punto fijo, repasando cada jugada en su mente, castigándose en silencio. Esa capacidad de abstracción, de borrar el mundo y enfocarse solo en la pelota, es lo que Romario confundió con autismo. Pero los psicólogos deportivos lo llaman estado de flujo. Una concentración tan perfecta que parece inhumana. Sin embargo, hubo un momento en su infancia donde su destino estuvo a punto de romperse, no por su mente, sino por su cuerpo. Y aquí es donde la historia real se vuelve dramática de verdad. Mientras el mundo debatía años después sobre su psicología, el verdadero trauma de Messi fue físico. Las agujas. Imagina a un niño de 11 años que cada noche, sin excepción, debe clavarse una aguja en la pierna. No sus padres, no una enfermera. Él mismo. Una noche en la pierna derecha, la siguiente en la izquierda. 7 días a la semana. Durante años. Ese ritual de dolor y disciplina forjó su carácter mucho más que cualquier supuesta condición mental. Le enseñó a aguantar en silencio. Le enseñó que para ser grande, hay que sufrir cuando nadie te ve. Pero justo cuando parecía que su tratamiento funcionaba y que su talento le abriría las puertas de River Plate en Argentina, sucedió lo impensable. El club le dio la espalda. Se negaron a pagar el tratamiento. La familia Messi se quedó sola, con un diagnóstico médico costoso y un futuro incierto. Y fue entonces, acorralados por la economía y la desesperación,
cuando tomaron la decisión que cambiaría la historia del fútbol. Una decisión que implicaba cruzar el Atlántico y someter a ese niño tímido a la prueba más grande de soledad que jamás había experimentado. Barcelona no fue un sueño. Fue una sala de espera interminable. Imagina aterrizar en otro continente, dejar atrás a tu madre y a tus hermanos que volvieron a Argentina porque no soportaban la soledad, y quedarte solo con tu padre en una habitación de hotel. Leo no hablaba. Se comunicaba con silencios. Y en la Masía, ese silencio se volvió leyenda y motivo de burla. Esos primeros meses fueron brutales. Los chicos de su categoría, la famosa generación del 87, eran crueles como solo pueden serlo los adolescentes. Piqué, alto, extrovertido y bromista, confesó años después que al principio ni siquiera le pasaban la pelota. Lo llamaban el mudo. Creían que tenía algún retraso cognitivo. No habla, no se queja, no reacciona, decían. Pero no era retraso. Era una observación depredadora. Mientras ellos gastaban energía hablando, Leo memorizaba sus movimientos. Aquí es donde la realidad alimenta el mito del autismo. Un rasgo común en el espectro es la hipersensibilidad a los estímulos. Y Leo, en el caos del vestuario, parecía apagarse. Desconectaba. Se sentaba en un rincón, mirando sus botines, creando una burbuja invisible. Los psicólogos del club estaban preocupados. ¿Podría un chico tan frágil mentalmente soportar la presión del Camp Nou? Lo que no veían es que esa desconexión era su arma secreta. No estaba huyendo, estaba cargando energía. Pero el destino tenía preparada una trampa cruel. Justo cuando empezaba a soltarse, llegó la burocracia. Por un conflicto de papeles con su antiguo club, Newell's, la FIFA le prohibió jugar partidos oficiales durante meses. Meses entrenando sin poder competir. Para un niño que solo se expresa con el balón, eso es como cortarle la lengua. Y cuando por fin le permitieron jugar, ¡crack! Se rompió el peroné. Ese fue el punto de quiebre. Temporada perdida. Solo, herido, en muletas, lejos de su madre. Cualquier otro se habría roto por dentro. Aquí es donde surge la verdadera naturaleza de su mente. No lloró pidiendo volver a casa. Se encerró aún más. Transformó el dolor físico en una obsesión mental. Los médicos se asombraban. Cumplía la rehabilitación con una precisión robótica, sin una queja, con esa mirada vacía que tanto inquietaba a los adultos. Ahí nació la teoría que fascina a los neurólogos. No es que no sienta emociones, es que las canaliza todas hacia un único objetivo. En la vida real, Leo puede parecer torpe, tímido, casi ausente. Camina mirando el suelo, se toca el pelo nerviosamente, evita las cámaras. Pero ponle una pelota en los pies y ocurre una metamorfosis biológica instantánea. Sus compañeros empezaron a notarlo en los entrenamientos tras la lesión. El mudo se transformaba. Ya no era el niño tímido, era un asesino silencioso. Cesc Fábregas cuenta que un día intentó quitarle el balón y Leo, sin decir una palabra, lo dejó en el suelo con un solo movimiento de cadera. Fue la primera vez que vieron al monstruo salir de la jaula. Esa dualidad es la clave de todo. Leo Messi no tiene dos caras, tiene dos existencias. Fuera del campo, es un hombre que lucha contra la timidez extrema, lo que muchos confunden con Asperger. Dentro del campo, el lóbulo frontal de su cerebro, el encargado de la toma de decisiones, funciona a una velocidad que la ciencia no logra explicar del todo. Donde otros ven caos, él ve patrones ordenados. Donde otros entran en pánico, él encuentra una calma sobrenatural. Pero el mundo aún no lo sabía. El mundo estaba a punto de conocerlo en un partido amistoso contra la Juventus de Fabio Capello. Era un adolescente desconocido contra hombres hechos y derechos. Capello, un técnico duro, vio a ese pequeño chico frágil en la banda y pensó que era una broma. No sabía que estaba a punto de presenciar el nacimiento de una tiranía que duraría 2 décadas. Esa noche, el silencio de Leo se convirtió en el grito más fuerte de la historia del fútbol. Aquella noche del Joan Gamper cambió todo. Fabio Capello, uno de los entrenadores más duros del mundo, se acercó al banquillo del Barça y preguntó, ¿de dónde salió este diablo? A los 18 años, Leo no jugaba al fútbol, flotaba. Pero con la fama llegó su peor pesadilla, los micrófonos. Para un chico que construyó su vida en el silencio, el estrellato mundial fue una agresión violenta. El mundo quería un ídolo que hablara, que vendiera, que gritara. Pero Leo solo quería jugar. Aquí es donde el mito del Messi autista cobró más fuerza, alimentado por la ignorancia. En las entrevistas, miraba al suelo, se frotaba las manos, respondía con monosílabos. La gente veía enfermedad, los expertos veían un mecanismo de defensa. En Barcelona, lo protegieron.
Crearon un ecosistema diseñado para que él no tuviera que ser líder social, solo líder deportivo. Puyol gritaba, Xavi organizaba, Leo ejecutaba. Era perfecto. Vivía en su burbuja, esa zona de confort donde su cerebro hiperenfocado podía brillar sin interferencias. Pero entonces, llegó Argentina. Y la burbuja estalló. En su país no querían a un genio silencioso. Querían a otro Maradona. Querían el caos, la verborragia, el líder que insulta y arenga. Y se encontraron con un chico pálido que ni siquiera cantaba el himno nacional. ¿Recuerdan las críticas? No siente la camiseta, es un pecho frío, es español. No entendían que su silencio no era apatía. Era pánico. Y sobre todo, era su forma de procesar la responsabilidad. Cuentan que en el vestuario de la selección, antes de los partidos importantes, Leo se iba al baño. A veces vomitaba. No por un virus, sino por somatización. Su cuerpo rechazaba la presión que su mente intentaba controlar. Mientras Maradona gritaba para liberar tensión, Messi implosionaba. Se guardaba todo adentro. Esa introversión radical fue diagnosticada por la prensa amarillista como un rasgo del espectro autista. No se conecta con sus compañeros, decían. Mentira. Mascherano lo explicó una vez, Leo habla con la pelota. Si le das un mal pase, no te grita, te mira. Y esa mirada te duele más que un insulto. El sufrimiento llegó a su punto máximo en los mundiales. Verlo caminar con la mirada perdida mientras el país se derrumbaba se convirtió en una imagen recurrente. La gente confundía su ausencia con falta de interés. Pero los neurólogos que han estudiado casos de genialidad saben la verdad. Cuando Leo camina y mira al vacío, su cerebro no está desconectado. Está escaneando. Está calculando probabilidades a una velocidad que los demás no pueden ver. Es un depredador ahorrando energía para el ataque final. Pero la realidad humana tiene un límite. Y ese límite se rompió en Brasil, 2014. La final del mundo. El sueño de su vida. El momento para callar a todos los que decían que su personalidad no servía para ser campeón. Jugó, luchó, y perdió. Y ahí, en el Maracaná, ocurrió la escena más dolorosa de su carrera. Le dieron el premio al mejor jugador del torneo. Subió las escaleras. Tenía la Copa del Mundo a centímetros. Cualquier otro jugador habría llorado, habría hecho un gesto. Leo no. Su rostro era de piedra. Sus ojos estaban vacíos, negros, insondables. Pasó al lado del trofeo y no lo miró. O eso pareció. Fue una desconexión total de la realidad para no morir de dolor ahí mismo. En ese momento, el mundo entero se preguntó, ¿qué pasa por la cabeza de este hombre? ¿Siente algo? ¿O es verdad que es un robot programado para jugar pero incapaz de sentir? Ese silencio en el Maracaná fue el prólogo de su caída a los infiernos. Renuncias, lágrimas ocultas y una depresión deportiva que casi lo retira para siempre. Parecía que la historia real confirmaba la teoría, su personalidad no estaba hecha para el liderazgo. El autista del fútbol, como le decían cruelmente en redes, estaba destinado a ser el rey sin corona. Pero nadie sabía que, en la oscuridad de esa derrota, algo estaba mutando dentro de él. El niño tímido estaba muriendo, y el líder estaba a punto de nacer a la fuerza. Dicen que la gente no cambia, que la esencia es inmutable. Pero el dolor tiene el poder de reescribirnos. Tras la tercera final perdida consecutiva en 2016, vimos algo que destruyó para siempre la teoría del robot sin sentimientos. Vimos a Lionel Messi llorar en el centro del campo en Nueva Jersey. No eran lágrimas de frustración deportiva, eran lágrimas de un hombre roto. Dijo, se terminó para mí. Renunció. Ese día, el mito del Asperger, de la frialdad emocional, debería haber muerto. Un cerebro incapaz de procesar emociones complejas no renuncia por amor, simplemente sigue ejecutando una tarea. Pero Leo renunció porque le importaba demasiado. Porque el sufrimiento de fallarle a su gente era físico, insoportable. Pero volvió. Y cuando volvió, algo en su mirada había mutado. Ya no era el niño de cara lavada y pelo largo que se escondía detrás de Ronaldinho. Se dejó crecer la barba, se llenó los brazos de tinta negra. Era una armadura. El chico tímido de Rosario decidió matar al niño para dejar nacer al caudillo. Fue un proceso lento, doloroso y forzado. Tuvo que aprender a usar la voz, esa herramienta que siempre odió. Tuvo que aprender a mirar a los ojos a sus compañeros no para buscar un pase, sino para exigirles la vida. La prueba definitiva de que los médicos de sofá estaban equivocados llegó en 2021. De nuevo en el Maracaná. De nuevo una final contra Brasil. Pero esta vez,
Las cámaras captaron lo que nadie creía posible. En el vestuario, minutos antes de salir, el mudo habló. Y no balbuceó. Gritó. Dio una arenga que hoy es historia sagrada. Habló de la familia, del sacrificio, de la soledad. Recordó al Dibu Martínez, que había sido padre y no había podido besar a su hija. No le pudo hacer dijo con la voz quebrada. ¿Puede alguien con ceguera emocional o dificultades graves de empatía conectar así con el corazón de 20 hombres? Imposible. Ese día, Messi demostró que su silencio nunca fue vacío, fue respeto. Fue acumulación. Y cuando soltó toda esa energía, Argentina se convirtió en una jauría de lobos dispuesta a morir por él. Ganaron. Y al ganar, la mochila de 100 toneladas cayó al suelo. Lo vimos caer de rodillas, llorando como un niño, abrazado por todos. Ya no era el genio distante, era el hermano mayor, el padre, el líder espiritual. La transformación estaba completa. El Messi autista era un cuento del pasado. Había nacido el Messi maradoniano. Un líder que ya no bajaba la cabeza ante los insultos, sino que devolvía la mirada. Un hombre que había aprendido a convivir con sus demonios y a usarlos como combustible. Pero faltaba el acto final. La guerra definitiva. Llegó 2022. Qatar. El desierto. Su última bala. Llegó a ese mundial con 35 años, una edad donde el cuerpo ya pide tregua, pero su mente estaba más afilada que nunca. Ya no caminaba para aislarse, caminaba para gobernar. Sin embargo, el destino, con su humor macabro, le tenía preparada una emboscada en el primer partido. Una derrota contra Arabia Saudita que hizo temblar los cimientos de la lógica. Todo el mundo pensó, se acabó. Se va a derrumbar como en 2018. Se va a encerrar en su habitación. Los periodistas esperaban ver al Messi cabizbajo, al que huye de los micrófonos. Pero salió el otro. Se paró frente a la prensa mundial, miró a las cámaras con una tranquilidad aterradora y dijo, que la gente confíe. No los vamos a dejar tirados. No fue una promesa de fútbol. Fue una promesa de sangre. En ese momento supimos que no estábamos viendo a un jugador queriendo ganar una copa. Estábamos viendo a un hombre en una misión suicida contra la historia, dispuesto a quemar el mundo entero o morir en el intento. Y el mundo estaba a punto de arder. Si alguien todavía tenía dudas, si alguien todavía creía que Lionel Messi era un ser desconectado emocionalmente, la noche contra Países Bajos enterró esa idea para siempre. Allí no vimos al chico bueno. Vimos al callejero. Vimos la furia. Se enfrentó a un técnico legendario como Van Gaal, se plantó ante jugadores que le sacaban 2 cabezas y soltó esa frase inmortal, ¿qué mirás, bobo? Ese instante no fue solo un meme viral. Fue la prueba clínica definitiva. Una persona incapaz de leer contextos sociales o emociones ajenas no reacciona así. Fue una defensa territorial. Fue pasión pura, sucia y humana. El mudo estaba gritando por 40 millones de almas. Y así llegamos al 18 de diciembre. El estadio de Lusail. La final más dramática en la historia del deporte. Durante 80 minutos, Messi jugó con la serenidad de un cirujano. Pero el fútbol es cruel. En 2 minutos, todo se derrumbó. El empate de Francia fue un golpe directo al mentón de la historia. En ese momento, las cámaras buscaron su rostro. En 2014, ante una situación similar, bajó la mirada. Pero esta vez se rió. Una sonrisa nerviosa, casi irónica. Como si le dijera al destino, ¿quieres jugar? Juguemos. La prórroga. El gol agónico. El empate de nuevo. Los penales. La caminata de Leo hacia el punto de penal en esa tanda final es, quizás, los 50 metros más pesados que un ser humano ha caminado jamás. El mundo entero contenía la respiración. Si fallaba, el mito del pecho frío, del líder roto, volvería para siempre. Si fallaba, no habría redención. Colocó la pelota. Silencio absoluto. Y entonces, hizo lo que solo él hace. No reventó el arco con rabia. La acarició. Suavemente. Con esa frialdad que confundieron con autismo, pero que en realidad era maestría absoluta sobre sus propios nervios. La pelota entró llorando, pidiendo permiso. Cuando Montiel marcó el último penal, fíjense bien en lo que hizo Messi. No corrió como un loco. Se desplomó. Cayó de rodillas en el césped. No fue una celebración, fue una rendición. Su cuerpo no aguantaba más tensión. Y en medio de ese abrazo colectivo, miró hacia el palco. Buscó a Antonella, su esposa, la mujer que lo conoce desde que eran niños en Rosario, la única que sabe la verdad completa.
Juntó las manos y dijo dos palabras que leyeron todos los labiolectores del mundo. Ya está. Ya está. No dijo soy el mejor. No dijo ganamos. Dijo ya está. Se acabó el sufrimiento. Se acabó la deuda. Se acabó tener que demostrarle al mundo que su forma de ser era válida. Esa noche, con la copa en brazos, durmió abrazado a ella como si fuera un peluche. La imagen recorrió el planeta. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Tiene Lionel Messi autismo? ¿Tiene Asperger? La respuesta científica es no. Pero la respuesta poética es más hermosa. Lionel Messi tiene algo más raro que un síndrome. Tiene la capacidad de mantener intacta la pureza del juego de un niño en el cuerpo de un adulto. Su rareza es que nunca dejó que el negocio, la fama o el dinero corrompieran su relación con la pelota. Su silencio no era vacío, era un santuario. Un lugar donde guardaba toda su magia para que, cuando el mundo más la necesitara, pudiera regalarnos la obra de arte más perfecta jamás vista. No es un robot. No es un enfermo. Es simplemente Leo. El chico tímido de Rosario que tuvo que conquistar el mundo en silencio para poder, al final, gritar más fuerte que nadie.